Nos metemos de lleno con el pastor Jorge Buchazo. Te saludo oficialmente, Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Marcos, buenos días, Fernanda, buenos días a toda la audiencia. Muy bien, bueno, disfrutando de este tiempo hermoso primaveral, después de la bendecida lluvia. Bueno, somos parte de la creación, así que así como se reaviva y revive toda la naturaleza, nosotros también debemos hacerlo, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro, es constante. Es así. Los estados anímicos dicen mucho, fluctúan, ¿no? Bueno, Jorge, tengo una pregunta para hacerte, un tema que todos los exponentes de la fe que tenemos en la ciudad, a todos les pregunto, porque en esto de la búsqueda del entendimiento de la verdad, necesitamos tener la mayor cantidad de opiniones posible y después nosotros nos vamos formando como individuos y demás. Hoy se habla mucho de la marca de la bestia, ¿viste? Se compara el Apocalipsis porque hay una coincidencia realmente que es bastante pronunciada en comparación con otras partes de la historia, en donde hay una parte del Apocalipsis que habla de que sin la marca de la bestia no podés comprar, vender y demás. Y lo cierto es que hay algunos países que están con esa movida del que no está vacunado, no puede ir a una estación de servicio a cargar nafta. Después la persona va igual y algunos se plantan y no pasa nada, que no podés viajar, que no podés moverte, que no podés entrar al boliche. Y empieza a ver esa similitud, entonces dicen, bueno, ¿y qué onda? ¿Será la marca de la bestia la vacuna? ¿De qué se trata? Las marcas rotulan siempre, ¿no? Vos marcás, sin ir muy lejos, en la Segunda Guerra Mundial, la marca del pueblo judío le permitió a Hitler saber quién era judío y quién no era judío. Claro. Por una cuestión religiosa, ellos estaban marcados en una práctica litúrgica. Por eso la marca rotula, la marca define, establece, ¿es el amigo o es el enemigo? Esto siempre. Lo que pasa es que el Apocalipsis y la Biblia en general tiene una riqueza de sentido. Fue escrito en un contexto determinado para responder a una situación determinada, que eso no quita que hoy vos lo puedas asociar a fenómenos actuales, porque el humano sigue siendo humano y sigue manteniendo las mismas prácticas, claro, con diferentes colores, diferentes olores, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entendamos que la marca que aparece en el Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 15 está pensada específicamente para responder a una situación de persecución que sufre el pueblo cristiano. Frente al nuevo mensaje, el imperio lo ve como una amenaza y bueno, y en esa persecución el pueblo cristiano establece un código, una forma de comunicación para definir dónde está el anticristo, dónde está lo diabólico y dónde está la presencia de Dios. Bueno, eso desde el punto de vista sociológico, claro, histórico. Después los pueblos fueron interpretando a partir de su presente, de su realidad, donde se recreaba esa marca. También no es solo marca, es el nombre. Aparece marca y nombre. Era nombre, bueno, en el Apocalipsis es Nerón. O Dios, hay dos emperadores, Docetliano, creo que es, no estoy muy seguro en el nombre, pero Nerón era el gran persecutor de la fe cristiana. Entonces, era la marca de la bestia, del anticristo, de Satanás, pero era nombre con el que definían a Nerón, el gran poder de aquel entonces. Después, fíjate cómo fue mutando. El protestantismo lo asoció al catolicismo y al Papa. Claro. El anticristo es el Papa, su estructura, porque lo veían como diabólico en el momento. Claro. El catolicismo veía en Lutero, en Calvino y en la Reforma Protestante el anticristo. Después los movimientos más de corte evangelista lo asocian al presente, pero en un tiempo escatológico, en un tiempo final. La marca será el anticristo que venga y trate de confundir, de desviar la atención del verdadero Cristo, del verdadero Dios, y se asocia a personajes de la historia, o a políticas de la historia, o a situaciones puntuales de la historia, ¿no? Los que fueron testigos de ambas guerras mundiales, primera y segunda, veían el Apocalipsis ahí. Veían en Hitler, veían el anticristo. Así que esa es la riqueza de sentido, ¿no? Pero siempre está asociado la marca, la bestia, a lo malo.
a lo diabólico. Claro, y porque habla del 666. El 666, que es un número que, bueno, representa, ¿no? Encarna, asocia a una forma que es antagónica a lo que Dios propone, lo que Dios espera de su pueblo, ¿no? Y esto entonces, Jorge, recién, bueno, te escuchaba un poco hablar del contexto histórico, del momento en donde se hizo, se escribió. No tiene nada de profético, digamos, desde inclusive el punto de vista de que nos repetimos como seres humanos. Digamos que el otro día miraba un video de unos pibes que tienen la patente acá en Argentina, de un chip que ya se está usando en Suecia, que va en la mano, que la mayoría se la pone en la mano derecha, como dice, y con eso vos pagás todo, ¿no? O sea, retirás dinero, todo, y los pibes querían demostrar de que no iba a ser utilizado para geolocalizar a las personas. Y el periodista le pregunta, che, ahora te vas a tener que fumar todo lo que está escrito. Y dice, no, yo no conozco la Biblia. Dice, pero él la estudió y se le llamó la atención la coincidencia de lo que decía la palabra con lo que él pensaba hacer, ¿no? Uno puede también vincular desde simplemente el hecho de este movimiento tipo hámster que tenemos los seres humanos, que volvemos a repetir, parecía lo mismo en distintas épocas, que pueda funcionar independientemente el apocalipsis del contexto histórico que ha tenido, que pueda llegar a pasar lo mismo ahora con otras herramientas, con otra tecnología. Es que el apocalipsis nunca dejó de existir, claro, indistintamente de los tiempos. Siempre hubo un pueblo perseguido, hubo persecutores, hubo creyentes y hubo no creyentes, hubo personajes que encarnaron la bondad y la presencia de Dios y quienes eran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el ser humano no cambia. Y acá estamos, ¿no? Sí, pero ¿cómo no va a cambiar? El ser humano evoluciona en muchos aspectos del conocimiento, de la tecnología, del lenguaje, de la cultura. Pero si vos analizás un ser humano de hace 5.000, 10.000 años atrás, en su fisonomía, en su genética, es igual al de hoy. Claro. Lo que hace el ser humano es va construyendo la realidad, porque es una construcción la realidad, y cae preso siempre de los mismos problemas existenciales del ser humano. El ser humano aún hoy, como hace 10.000 años atrás, se pregunta de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Fíjate, con todo el conocimiento que tiene. ¿Cuál es el propósito de la vida aquí? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el destino? Vos me preguntabas el tema del profetismo. Acá hay toda una discusión. Claro, si el profetismo se basa en una anticipación de lo que va a pasar, pero si vos entendés el profetismo desde ese punto de vista, partís de que el futuro ya existe como futuro, que ya está escrito. Y ahí entramos en un problema filosófico. ¿Qué existe? Porque si no, el libre albedrío tampoco existiría. Ahí está. Existe el destino, está todo escrito. Las cosas se repiten, lo único que se repiten con otro nombre, con otro color, con otra fisonomía, se repiten tal cual, o son los mismos errores del ser humano, los mismos desafíos, la misma búsqueda que se va recreando a través de los tiempos. Ahora, Jorge, pero Jesús vino a cumplir la Escritura también. Sí. O sea que en ese caso el profetismo, a sabienda de cómo se iban a dar las cosas inclusive. O sea que ahí, ¿cómo lo interpretamos a eso? Digamos? Bueno, Jesús dio cumplimiento a la expectativa mesiánica que existía en aquel entonces, pero creó algo nuevo. No era el Mesías que ellos esperaban, por eso fue tan rechazado. El Mesías del Antiguo Testamento, especialmente, el que se promete, es una imagen davídica, descendiente de David, militar, poderoso, bélico, nada que ver a lo que vino. No, por eso él choca con el poder de aquel entonces y propone un nuevo paradigma de mesianismo y de una relación nueva con Dios y una relación nueva con la propia humanidad. Parte desde el no poder.
¿El poder cuál es? El concepto de poder que nosotros tenemos hoy. Sí. El dominio, el poder el físico, control, el sometimiento, la violencia, la manipulación psicológica, sistemática la información y todo eso. Jesús dio libertad de elección, pero habló desde el amor. Desde un amor comprometido, servicial, y si no vamos muy lejos. En el domingo que pasó, no, en la anterior, hay un texto hermosísimo del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, donde él habla del poder y de qué poder, a qué poder él adhiere. Vienen Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, dos discípulos cercanos a él. Andrés y Pedro eran hermanos, estos son hermanos, eran los íntimos de Jesús. Eran los ministros, el ministro de Economía, cosas así. Vienen, lo charlan aparte y le dicen, Señor, cuando reines queremos estar uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¡Ta! El concepto de poder que tenían los propios discípulos. Claro. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo. ¿Acaso van a enfrentar el trago armado, van a beber del cáliz? Vamos a poder todo eso. Bueno, Jesús dice, pero no me corresponde a mí dar ese poder, sino al Padre. Y después habla, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. ¿Quién entiende el poder como el poder? El servicio. Pero es interesante, no se comporten así, dice, los gobernantes del mundo, fíjate en aquella época, se comportan así. Entre ustedes no debe ser así. Es interesante que nosotros constitucionalmente... El poder que tenemos, la estructura de poder que tenemos en la sociedad, a la cual adherimos, votamos y todo, parte desde el servicio como ideal, como utopía. Pero después en la práctica vemos que se comportan como los que Jesús critica, los paganos. Entre ustedes no debe ser así, servirse del poder, servirse de los demás. ¿Qué le está diciendo? Entre los cristianos, entre los creyentes, no sé. Y muchos de nuestros gobernantes son creyentes. O adhieren. Sí, adhieren a... Fíjate, por ley, lo que hace el poder, lo dice hace 2000 y pico de años atrás, seguimos teniendo el mismo problema. El mismo problema del ejercicio del poder. ¿No? Ellos saben que el poder, desde su utopía, de su esencia, es para servir a los demás y llevar dignidad, servicio y todo. En la práctica terminan sirviéndose a sí mismos o a su entorno y descuidan a aquellos para los cuales se comprometieron, ¿no? ¿No será el poder, Jorge? El poder, el mismísimo demonio. La esencia, el problema es el poder. El problema parecería y daría la impresión que es el poder. En más, hoy todo lo que estuvimos viviendo es porque hubo gente poderosa que tomó decisiones en lugar del público. Dice, no, porque para protegerlos a todos. Pero ¿a quién le preguntaste? ¿A los que tienen que ser protegidos? No, lo decidiste vos, con un par de chabones ahí sentados en un escritorio triangular, qué sé yo. ¿Viste? Ese es el tema que es el paradigma del cual hoy tenemos que hablar. Y en cierto punto Jesucristo buscó destruir eso, ¿viste? O dar un mensaje o transformarlo. O transformarlo, más porque que él adhiere a las normativas, a las leyes, a las tradiciones. Él mismo va a decir, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a recuperar su esencia. No se puede cumplir una ley si no hay amor detrás de esa ley. Claro. Si no, somos como máquinas que cumplimos a rajatabla, pero sin sentimiento. Él le viene a poner sentimiento a la ley. Sin amor, por más que haya 10.000 leyes, vos no vas a cumplir una. Bueno, hoy nos encontramos con dirigentes políticos que nos señalaban con los dedos, que nos apuntaban con cara de malo, que nos prohibían las relaciones, el canto, hasta el sexo, Jorge. Nos recomendaban tener sexting. En algún momento una conferencia de prensa del gobierno televisada recomendaba eso. Con cara de malo los tipos, hablándote seriamente. Eso no es amor. Sí. Ahí hay otra cosa. Ahí hay ignorancia. Disculpame, voy a usar este término. Y qué sé yo ya, viste, cuando la ignorancia se repite tanto. No, pero en el sentido de la mediocridad, ¿no? Claro, yo creo que a veces caemos en el gran error como seres humanos de creernos con la verdad absoluta, con que nosotros sabemos todo y nosotros podemos dar consejo de todo, y podemos determinar sobre todo. Y cuando entramos a nadar en esas aguas, nos damos cuenta, solo sé que no sé nada. Como diría un gran... Platón, creo que solo sé que no sé nada. Ese es el tema, ¿no? Ahí tenemos personas, funcionarios, que están en áreas muy sensibles,
que entorpecen el desarrollo racional, psíquico, emocional de las personas, con estas disparatadas, estos fanatismos, estos fundamentalismos que encierran ignorancia, ¿no? Cuando uno se fanatiza de las cosas, en el sentido más autodestructivo, vos anulás al otro. Mi verdad es la única. Es lo que está pasando hoy. Yo creo que estamos en una sociedad de fanatismo, sí, y se ejerce con poder, pero un poder irracional, autodestructivo y destructivo hacia los demás. El Apocalipsis, fíjate, es una respuesta a ese poder que nos está destruyendo. Y ese poder que nos destruye o nos autodestruye como sociedad, como pueblo creyente, se recrea en cada época. Y siempre está el pueblo rebelde, el pueblo resiliente que trata de reclamar o de manifestar que, ojo, este poder es el que nos aleja de una vida en libertad, de una vida de dignidad, de una vida en comunión y de amor entre los seres humanos. El Apocalipsis es una respuesta al poder de turno. Pero puede ser una respuesta entonces al presente, Jorge, también. Totalmente. O sea, es una respuesta. Yo creo que sí. Ahora, también está como, yo lo entiendo así, te lo pregunto también, de dicho sea de paso, ya que tu tesis fue bíblica, el tema de que si bien se vendría, según el Apocalipsis, si lo querés interpretar como una repetición de la condición humana que nos repetimos constantemente, habla de que hasta mientras esté la iglesia de Cristo presente, el fin nunca va a llegar. Yo lo interpreto así, y que en su momento, suponte que el fin llegaría, va a haber un rapto también anteriormente. Como que, no sé cómo lo entendés vos a eso, o cómo lo entienden ustedes, digamos, como para... Hay mucha simbología. Claro, el libro del Apocalipsis es uno de los libros más difíciles. Si uno lo quiere leer como lee cualquier otro libro, y se va a encontrar con algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque maneja toda una simbología muy común en los judíos de aquel entonces, en los creyentes de aquel entonces. Yo siempre digo, el libro del Apocalipsis es un libro codificado. Claro, está encriptado. Justamente, si no conoces esa simbología, y podés empezar a caer en el grave error de hacer cálculos. Jesús, cuando le preguntan sobre el final de los tiempos, él dice, ni el Hijo del Hombre ni los ángeles, solo el Padre lo sabe. Traten de preocuparse en la misión. O sea que ni él lo sabía. No, un poco él sí, no se otorga el derecho de determinar, el hombre, ¿no? Dijo. Lo único que él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Esa es la certeza que tenemos nosotros los creyentes, que las palabras de Jesús se cumplirán, ¿no? Y que, puedo decir, mientras la iglesia esté presente, mientras el mundo necesite del mensaje de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, siempre se va a retardar el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor de Dios que quiere que todavía hay una esperanza en el ser humano. La conversión. Aún de los peores seres humanos uno siempre espera, y esto es desde el amor, ¿no? En un hijo, en una pareja, que haya un cambio para bien. Nosotros, a pesar que vemos muchísima maldad en el mundo de hoy, mucha incredulidad, mucho ejercicio del poder malo, no perdemos la esperanza de una conversión. Así como Dios, ¿no? Siempre esperó a este hijo que se fue, rebelde, esperó el aprendizaje de ese hijo y que volviese. Bueno, por eso se retarda el Apocalipsis, porque siempre espera a Dios que sus hijos e hijas se vuelvan, se conviertan, que recapaciten, que aprendamos. En el mientras tanto ejercemos el libre albedrío. Y por eso necesita de la iglesia, en el sentido del pueblo creyente, para que se siga testimoniando su verdad, que se siga viviendo esa verdad. Hay algo raro que está pasando con todo esto, Jorge, que después, si querés, porque ahora se nos hace largo pero la que viene podemos hablar de la salud espiritual. Dale. Porque es un tema muy lindo y muy necesario. Lo que estoy observando es que por ahí hay personas que se fueron acercando no tanto a las religiones, sino más bien a la palabra. O sea, gente que por una convicción o un fuego interior empezaron a estudiar la Biblia. Y yo entiendo que a veces vos tenés comunidades que están dentro de las iglesias, que están
diseñadas para eso, ¿no? Donde vos tenés, bueno, pastores, curas que estudian, hay grupos bíblicos, guías. Son guías. Que están muy buenos porque ahí vos entendés el contexto histórico, la simbología. Para que no se desvirtúe la esencia del mensaje también, ¿no? Pero fuera de broma que estoy viendo un montón de gente que así como leen libros de cualquier cosa, empezaron a leer la Biblia estudiando. Además, hasta tengo un amigo que estudió hebreo. Para que no le cambien nada, dijo el loco. Y hay mucho de eso. Hay que ir a los originales. Por eso nosotros en nuestra formación académica, pastoral, nos hacen aprender griego y hebreo. Claro. El hebreo por el Antiguo Testamento, aunque hay pasajes de arameo en el libro de Daniel, y el griego koiné, que es un griego que, bueno, está escrito pero justamente para ir a los originales. ¿Por qué? Porque las traducciones bíblicas, como traducciones de cualquier otro idioma, y a veces son muy ideológicas, muy tendenciosas, eso está claro, ¿no? Totalmente. Pero me parece muy bueno porque la Biblia es un libro, más allá de verdades, de doctrina, es un libro, eso significa Biblia, colección de libros, el libro, es un libro revelador y es un libro sanador. Habla del ser humano en tres aspectos, ¿no? En lo corporal, corpóreo, material, en el área psicológica y en el área espiritual. Fíjate que cuando Jesús va al encuentro de los vulnerables, de los desvalidos, lo primero que hace no es curarle la enfermedad o cubrirle la necesidad que tiene en ese momento. Es devolverle la autoestima. Recordarle que Dios los ama aún en su vulnerabilidad. Vete, te has sanado, te has salvado. Y después recuperan su vitalidad física. Él parte, Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos perdone y perdonarnos a nosotros mismos también, en nuestras debilidades, para empezar a nacer? Y los fariseos se enojaban porque perdonaba los pecados. Sí, porque... ¿viste? Claro, porque el perdón libera, Jorge. Sí. Entonces eran tan hipócritas que hasta no querían la gente libre. Y ellos manipulaban con el dolor y la necesidad de la gente a través de los sacrificios en el templo. Era toda una empresa económica eso, ¿no? Y esto lo tiro como... Hay médicos a nivel mundial que se han dado cuenta que una persona, un paciente, sea cual fuere, en la situación y en la enfermedad que padeciese, que habla de su fe, de su espiritualidad, tiene un porcentaje mucho más elevado de recuperación, de sanación, que aquel que no cree en nada. Eso lo leí. Entonces, aunque no son médicos creyentes, la gran mayoría eran creyentes, pero algunos dejan hablar a sus pacientes de su creencia. Les preguntan si creen algo, que se aferra a la oración y todo. Cada vez los que estamos en el trabajo de acompañar a enfermos, nos dejan entrar con más facilidad a estos espacios. ¿Por qué? Porque suma. El milagro no solo viene de Dios, el poder de transformar algo que nosotros no podemos transformar, no tenemos el poder, pero a veces colaboramos con el milagro, en devolverle la autoestima a la persona, en darle la fortaleza espiritual, emocional, para que enfrente esa enfermedad corporal, en sentirse contenida, amada, no solo por Dios, sino por la comunidad, perdonada, porque primero enfermamos psicológicamente. Totalmente. Espiritualmente, y después eso repercute físicamente. Gracias, Jorge. Bendiciones. El pastor Jorge Buchazo con nosotros. Separamos, Fer, y bueno, seguimos con más Mambo Radial.